escuchar tranquilamente. Así pasamos a nuestro momento de reflexión y continuamos hablando, desmenuzando con el pastor Israel Brito acerca de esas tormentas que a veces ni siquiera le queremos poner nombre. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días. Pastor, buenos días. Buenos días. Hoy no es el último día del mes de octubre, pero el último que me toca a mí. Claro, sí. Ya la semana que viene entramos con otra temática. Tormentas, cosas que conviven contigo y conmigo. Cosas que siempre van a estar, y el asunto no es orarle a Dios para que no vengan, sino cómo poderlas manejar. Porque vienen los momentos de dificultad, vienen las enfermedades, vienen muchísimas cosas, porque es la etapa o la temporada ciclónica, etapas en nuestras vidas que vienen cosas. Y hoy quiero cerrar estos comentarios con una tormenta que nos llega a todos. Yo le he llamado mortandad. Mortandad es cuando la gente se muere. Sí. En mi campo decían que lo único que uno tiene seguro es la muerte. Y uno lo dice y se ríe, y uno lo dice deportivamente, pero hay que estar en el lugar donde fallece un ser querido, o se está velando un ser querido, o donde se está enterrando un ser querido, para uno ver el impacto. No es tan deportivo. Puede ser un niño de 9 años o un anciano de 90, no importa. La muerte física del ser humano deja unas reacciones, unos vacíos, unas turbulencias impresionantes. Los psicólogos dicen que hay muertes puntuales y otras no puntuales. Puntuales significa una persona que ya va envejeciendo, tú lo ves que se está apagando, va cediendo al peso de los años, las enfermedades, y se va quedando sin mucha interacción social. En el caso de muchos ancianos ya no caminan, ya no hablan, ya no reconocen, y tú lo estás viendo que se van, y tú sabes que se van, y tú le dices, no, yo estoy preparado para que mi papá se muera, yo estoy preparado. Bueno, pues hay unos niveles de preparación, claro. Pero hay un impacto que se da en el ser humano con la salida de esta dimensión de otro ser humano, que hay que vivirlo. Tú realmente nunca estás preparado para eso. Eso es puntual, cuando una persona envejece, tiene larga vida y se va yendo. Hay muertes que no son puntuales. Un joven que sale a trabajar, tiene un accidente automovilístico, fallece en el accidente. Una persona que es atracada, lo hieren, lo matan. Un niño que sale, y es muchísimas cosas que tú dices, pero tan joven, pero tan niño. Eso es no puntuales. Esas son no más fuertes, pero como más sorpresivas, como que dejan un sentido de wow, ¿qué fue? Y yo he tenido la experiencia, iba a decir suerte, pero la experiencia de estar con familias que han perdido niños y con familias que han perdido personas muy adultas. Sí. Y el impacto, aunque varía por las circunstancias que fueran, el impacto de la muerte es común a todos los seres humanos. He visto a jóvenes que cuando le dan la noticia que su padre o su madre fallece, son los que están más devastados. Están todos los muchachos, están todos los hijos, está toda la familia, y hay uno o dos. No hay uno que está como remolón en una esquina, el que más llora, el que más, el impacto es mayor. Y yo pregunto, ¿y fulano? Es que ser el hijo difícil. Se le quedan siempre cosas pendientes. Facturas pendientes, facturas de amor, sí. Le dicen algunos psicólogos, se le quedaron cosas pendientes. Pasa entre hermanos también. Pasa entre sí. Amigos, hermanos, padres, hijos, parejas, porque vivimos posponiendo cosas para pagarle el mes que viene. Claro. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es tratar de que cuando me toque mi turno no haya nada pendiente. Eso no siempre es posible, porque la muerte no anuncia, sino que simplemente viene. La mortandad no es la muerte de una persona. La tormenta mortandad es cuando hay, por la razón que sea, una cantidad extraordinaria de muertes al mismo tiempo alrededor de uno. Acabamos de pasar 2020, 2021 y un chino de 2022. La cantidad de personas que fallecieron alrededor de nosotros fue impresionante.
y tú sabías que había una cosa, tú sentías, tú veías a la gente que sus familiares morían, no podían irlo a enterrar, tenían que llevarlo porque la pandemia estaba ahí. Tú veías las fotos y las fílmicas de sitios como Nueva York. Tengo pastores amigos en New Jersey, Nueva York, que decían, esto es impresionante. La gente, la cantidad de bolsas con cuerpos. Y eso te da un ambiente de mortandad. Se da cuando hay un desastre natural, un gran temblor de tierra. Ustedes recuerdan hace unos años que en Haití hubo cantidad de muertes. Años atrás también en el Asia hubo un tsunami que mató 200, 300,000 personas. En México, terremotos. En los temblores de Asia, mortandad. Un avión de pasajeros que de pronto se estrella y se mueren, se matan 200, 300 personas. Y cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que ni siquiera se estaba esperando un impacto tan significativo. Los 3,000 y pico de personas que fallecieron. Por ejemplo, que todavía el día de hoy, más de 20 años, y se recuerda como si fue ayer. Mortandad es la experiencia de tú estar vivo en medio de todo lo que huele a muerto. Y nosotros somos una generación que ha sabido pasar por eso a causa de la pandemia. Mortandad es tu ver cómo van siendo diezmadas las familias, gente muy tuya, y tú dices, pero ¿cuándo me toca a mí? En el 2020, de abril, qué sé yo, a agosto, estábamos aterrorizados porque no sabíamos el día que nos tocaría a nosotros, porque nos dábamos cuenta que había mortandad. La mortandad se liga en la Biblia a momentos cuando Dios o las fuerzas del mal vienen y diezman la tierra y se llevan muchas vidas. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros? ¿Qué efecto tiene cuando hay muchas muertes alrededor de nosotros? La mortandad enfoca la vida. Cuando tú estás viviendo en medio de mucha muerte, tú te das cuenta del valor de tu vida. Enfoca las agendas, enfoca las prioridades de la vida. Cuando tú sabes que la cosa está, que el horno no está para galletica, que se están enfermando, se están muriendo gente, que hay una cosa que nadie puede controlar alrededor, una guerra. Tú estás viendo la guerra en este momento en Europa, en Ucrania y Rusia, la gente que muere, y ya uno, yo no sé ustedes, ya uno se pasmó. Ya yo veo y me afecta, pero no es el mismo impacto que tuvo en febrero cuando empezó. Sí. Y tú dices, ¿pero qué fue? Que no, que uno se pasma. Uno ve lo mismo y lo mismo, los llantos, los clamores, y tú te das cuenta, oye, pero la vida es importante y está siendo sacada de medio de mucha gente. Tú tienes que entender lo que decían la gente de mi campo, que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y cómo uno empieza a prepararse para ese momento. Hay una historia por ahí en el libro de Génesis, donde un señor de nombre Isaac, hijo de Abraham, dice que él llama a su hijo mayor, Esaú, y le dice, mira, ya yo estoy viejo y no sé cuál es el día cuando me vendrá la muerte. Eso está en Génesis 27. ¿Qué está haciendo este señor mayor ya? Se está preparando para el momento de mortandad. Mi abuelo paterno pasó mucho tiempo en cama, en el tiempo cuando el cáncer era una cosa innovadora, no se sabía, y él pasó acostado y con mucho dolor y mucho sufrimiento, y él empezó a escribir consejos para todo el mundo que él quería que hiciera en el momento de su fallecimiento. Y mi abuelo, que no era la época de las computadoras, nada, escribía en un cuadernito y le dictaba a alguien, porque se estaba preparando para el momento de su fallecimiento. Y nosotros, los que estamos vivos, tenemos que preparar diferentes cosas para la tormenta mortandad, porque tan seguro como que hoy es jueves, vendrá. Claro, es así, pastor. Dice la Biblia que todo ser humano
vivirá, fallecerá y se presentará a ser evaluado delante del trono del Padre. Dice, no, pero yo no creo en eso. Tú tienes que creer en lo que tú quieras. Pero todo el que tú conoces que estaba vivo, que falleció, se fue. Gente bueno, gente malo, gente joven, niños, gente adulta. Gente bueno mozo, gente feísima. Gente que son nítidos, gente muy parcos, no importa. Es lo que unifica a toda la raza. No importa qué color sea tu piel, ni cuál sea la calidad o el precio del vehículo en que tú te mueves. Todos tendremos que enfrentar la tormenta mortal. Así mismo, pastor. Y yo pienso que nosotros, los que quedamos, cuando quedamos, también nos vamos preparando para eso. Una de las cosas que se dice en las funerarias, cuando la familia está ahí despidiendo un ser querido y de pronto están viniendo todos los primos que se criaron juntos pero tenían años que no se veían, y se dice, nos decimos, tenemos que juntarnos, que no sea en la funeraria, buscar otro sitio. Y la expresión y el sentimiento que tú has dicho y que yo he dicho es genuino. Queremos juntarnos. Nos hacen falta gente, familiares que están lejos, amigos, compañeros que no veíamos, pero en la muerte de un ser querido, las agendas se cambian. El que no tenía tiempo para nada, saca tiempo para ir a verte, darte un abrazo, darte tu condolencia. Y nos decimos, pero no puede ser que solo cuando se muere una gente nos juntamos. La mortandad tiende a enfocar las cosas que son importantes en nuestras vidas. Y desafortunadamente lo que pasa, no sé en tu vida, pero en mi vida lo que pasa es que 2 o 3 días después nos integramos otra vez al ritmo cotidiano y no nos volvemos a ver hasta que otro ser querido fallece. Y volvemos y nos repetimos la misma historia. Asegúrate de que tú entiendas que viene. Asegúrate de que tú entiendes que es la tormenta final que saca a todo ser humano de esta dimensión física y la lleva, creemos los cristianos, a una dimensión espiritual cuyo rumbo depende, creemos nosotros los cristianos, de cómo nosotros bregamos con la persona de Jesucristo. Viene, no te puede hacer luz, no te puede emborrachar para que se te olvide, viene. Y hoy estamos nosotros en tiempos de mortandad, pandemia, guerra, enfermedades que están resurgiendo, violencia social. La vida no vale 3 cheles hoy. Antes, para tú decir fulano es sicario y le pagan 300,000 pesos, medio millón de pesos para asesinar a una gente, hoy con 30,000 pesos eso se resuelve y hasta con menos. Exacto. Porque el valor de tu vida y de mi vida va disminuyendo. Yo te invito a que consideres con sobriedad que tú y yo vamos a enfocar esa realidad y que hagas como hizo este Señor del capítulo 27 del libro de Génesis. Que prepares. Todos nosotros los que estamos en esta edad estamos preparando nuestros gastos finales. ¿Qué le vamos a dejar a los muchachos? ¿Qué, si hay un conflicto entre los hijos o los cónyuges, qué vamos a tratar de allanar antes de? ¿Qué vamos a dejar resuelto? Porque si no hacemos nada de eso, la mortandad entonces se traspasa a nuestras generaciones y le causa estragos. El pleitico que había entre el hijo que decía que él era el que nadie lo quería y los otros hijos que son los hijos de papá y mami, de pronto cuando tú no estés, si tú no has cerrado eso bien, si tú no has trabajado eso, el pleito es mayor entre ellos. Por los 3 cheles que tú vas a dejar o que ellos entienden que tú tienes que vas a dejar. Y hay familias que se han destruido completamente con la muerte de sus cabezas. Sí. Porque ahí se generó un estado de mortandad. Así mismo Se ha perdido el norte. Entonces, nosotros los cristianos entendemos que hay vida después de esta vida. Que la muerte y los espacios de mortandad son un umbral
donde el ser humano pasa de esta dimensión a una dimensión espiritual. Y tengo que decir, cuyo destino final, creemos los cristianos, depende de cómo nosotros resolvemos el asunto con Jesucristo. Como decía Juan Luis Guerra, si preparamos los papeles. Sí. Entonces, estamos cerrando el mes, pero no estamos cerrando tu vida. Seas tú joven o viejo, tienes que pensar en el silencio de tu almohada, ¿qué pasa si yo falto? ¿Qué necesito tener pendiente? ¿Cómo arreglo problemas que están ahí todavía dormidos? Pleiticos entre gente amada, que yo no lo quiero tocar porque estoy muy herido, estoy muy quillado. ¿Cómo yo abordo esa tormenta final de mi vida de la manera más benigna posible? Y ahí tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Claro, por supuesto. Que es por lo que quiero orar, porque es un tema que nadie quiere pensar. Yo le decía a papá, ¿y tú tienes los papeles de la funeraria resueltos? Todo. Ustedes todos tienen su asunto. Y le pregunté, ¿y tú? Y yo voy a preparar para mi propia muerte, decía él. Eso le toca a ustedes. Bueno, eso fue profético, así mismo fue. Pero no debe ser así. Si eres adulto, si tienes valor, tienes sentido de la vida y su ritmo, prepárate para la última tormenta que te va a visitar. Mortandad. Claro, pastor. Padre, gracias por la vida, por todo lo que tú nos das. Y gracias por hacernos entender que la vida viene con una fecha de caducación aquí en la tierra. Pero que hay más vida después de esta vida. Y que hay vida que podemos inyectar a los que se quedan detrás. Ejemplos, recuerdos, enseñanzas. Ayúdanos a mirar, planificar y ponernos a la par con las demandas de este tiempo, para que cuando llegue a nuestra vida esa última tormenta, nosotros podamos haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance antes de. Pido que nos ayude, que nos bendiga y que cuide nuestro pensar y nuestro actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Amén. Bendiciones para Bendiciones usted. para ustedes. Bendiciones, pastor. Amén, amén.